díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, 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 Señor. Recíbelo, hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Quiero que me ven, hermano, que Dios los bendiga. Si en dado caso, Su presencia está en textéenme, este lugar. porque estos son de los problemitas Este que es tenía tiempo con para esta humillarnos aplicación. ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, No sé si se oye mi voz. mi espíritu
tiempo de alabanza, ya que vamos a hacer este orden para que todos bienvenidos. Bienvenidos a todos. Al estar en la Primeramente no hay interrupciones. contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro. Dios los bendiga, hermanos. Como solo tengo una laptop, no puedo ver si me veo. Medio me veo en el cell phone, pero estoy ocupando mi data porque el wifi es muy corto, la transmisión, y no quiero producir también un sonido del feedback que le llaman, de eco o de resonido. Y primero Dios no falle toda esta transmisión. Al menos me veo que estoy allí, y que vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Dejé como nuevo
método se dijese que el que traiga la enseñanza, el que traiga la reflexión, va a poner el tiempo de alabanza para que no haya interrupción entre unos se salen y reconectarnos otra vez al diferente grupo. Y si se fijan cualquier cosa, yo ya tenía predispuesto o preparado las páginas que ustedes ven, en una que dice YouTube con mi nombre más regalado, porque mis videos los pongo allí porque tengo familiares que no tienen mucha memoria en el celular y sale más fácil cargar unas pocas aplicaciones y lo pueden ver solo en YouTube, y ese es el motivo y la razón. No es para que me le den like aquí, como hemos repetido, no es para que se le dé like a los videos, ¿verdad? Aquí no se pide dinero, lo que se pide es que alabemos a Dios entre todos. Ese es lo que venimos acá, para aprender de Él, que Él nos exhorte, que Él nos edifique. Oremos por este tiempo para que sea el Dios con nosotros en su Espíritu Santo. Padre nuestro, Señor bendito, glorificado Señor, sea hacia ti el honor, la honra, la gloria. Seas tú en control de este tiempo, Señor, que no falle la transmisión, que no falle esta señal, Padre Santo. Seas tú, Dios mío, limpiándonos de toda maldad, de todo pecado, de toda imprudencia, de todo mal deseo, de toda mala intención, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Señor, para que seas tú gobernando, Señor, como siempre en todas las cosas, y pero que tú estés en armonía con tu Espíritu Santo, entre tu reflexión, Señor, entre ti, Señor, y nosotros, con tu palabra, reflexionando en nuestros corazones, meditando en ella, Señor, para que nos nutras, para que crezcamos, Señor, para glorificarte a ti, que es lo que venimos, Señor Santo. Gracias, Padre mío bendito, por tu gran amor, por tu paciencia con nosotros, Señor, porque día a día tú estás tratando, Señor, de edificarnos, Padre Santo. Y te alabamos a ti, Señor. Bendice este tiempo y a todos los que se conectan, Señor, a esta reflexión, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Padre mío bendito, guíanos tú, Señor. Amén y amén. Ven, mis hermanos, había puesto a la carrera entre unos minutos porque arreglando las cosas ya me había olvidado cómo hacerlo. Lo poquito que había aprendido según las ideas de mi hermano Martín. Y bueno, estamos aquí. Este es la fe que vence al mundo. Esta es la fe que vence al mundo, dice. Vamos a leer allí en 1 Juan 5 y lo tenemos ahí en el versículo 1. Esta es la fe que vence al mundo, dice. Pero quiero reencalcar acá el porqué de todas estas cosas que estamos poniendo, ¿verdad? Porque si la fe que vence al mundo no está con nosotros, que es Jesucristo, todas las cosas que están a nuestro alrededor sucediendo no son nuevas. Son cosas que se dan por ciertos tiempos para hacernos recordar todas las cosas que están escritas en la Biblia. Como dicen algunas cosas, habrán rumores de guerras, habrán pestes, habrán terremotos, pero viene tiempo por tiempo a las diferentes generaciones para que no solamente sucedió hace un siglo, ¿verdad? Como empezó esta pandemia, ciertas pandemias como la española o la guerra de la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, sino que para que todas esas generaciones tuvieran esos eventos y sirviese a nosotros como señales de los últimos tiempos. Creo que fue la hermana Manira quien tocó estos versículos que están en Mateo, ¿verdad? En Mateo 24. Pero esta es la parte en la que todos los eventos alrededor nuestro también están escritos en el Antiguo Testamento, desde antes de que viniese Cristo hecho carne a nuestro tiempo, ¿verdad? Y así como en tiempos antiguos hay desesperación, hay angustia, hay enfermedades, y todo esto nos lleva a veces a desprotegernos, ¿verdad? Que nosotros
perdamos ese balance que Dios quiere que tengamos con Él, ese equilibrio que Él quiere que tengamos a través de Jesucristo, que no nos desbalanceemos, o sea, que no nos desmoralicen las cosas del mundo, sino que estemos balanceados con el poder de Cristo. Eso es más que todo este mensaje, que Él quite toda enfermedad, que Él quite todos nuestros temores, que Él quita todos nuestros malos sueños, por decir, nuestra desesperación, nuestras angustias, ¿verdad? Y en estos versículos es para que podamos llegar nosotros a tener ese gozo, esa paz, esa fortaleza, es toda esa fuerza que da Dios a través de Jesucristo. Y leemos en primera de Juan 5, y lo vamos a leer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: la fe que vence al mundo. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, dice. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y ahí está una de las palabras claves que nos hace ver acá. Que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y nuestra fe a Jesucristo. No es mi fe en mi propio yo. No es la fe en que yo lo puedo hacer por mi esfuerzo, sino que la fe que tenemos en Jesucristo, porque Él ha vencido el mundo y Él venció la muerte y está a la diestra de Dios. Padre, dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros creemos, ¿verdad, hermanos? Amén, hermanos. Somos nosotros los que estamos, si estoy conectado todavía, somos nosotros los que estamos, que creemos, ¿verdad? Porque creemos que es el Hijo de Dios, dice. El testimonio del Espíritu es el siguiente título, dice en el 6: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, dice, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, dice. Imagínense el Espíritu, y está en mayúsculas, el Espíritu Santo es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y está en mayúscula todavía. Está refiriendo, y el Espíritu es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Y esto es bastante delicado, esto es bastante fuerte. Recuérdense que si nosotros blasfemamos el Espíritu Santo, ese es el pecado que no es perdonable. Y si dudamos que el Espíritu Santo es el que da testimonio, estamos dudando de toda la palabra, estamos dudando de Cristo, estamos dudando de toda la obra que ha hecho Dios en su gran amor por toda la humanidad. Y es bien riesgoso el poner en duda de todas estas cosas que el mismo Espíritu Santo te da testimonio, ¿verdad? No solamente en los cielos, sino que aquí en la tierra, porque el Espíritu Santo ha estado desde la fundación del mundo. Acuérdense que dice que el Espíritu se movía sobre las aguas, y esa es una gran verdad, y yo lo creo, al igual que ustedes, que también sé que lo creen y tienen fe en eso, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, dice. Todavía, imagínense, el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estos tres son unos. O sea que no solamente está dando el testimonio, aparte, como enfatizar, no vayan a blasfemar el Espíritu Santo haciéndolo ver de mentiroso, no, que Dios es el Espíritu Santo, Dios es Jesucristo. Los tres son uno, y los unos son tres personas, pero son complementados en uno solo, ¿verdad? Es una sola fuente, es un solo Dios. Y esto es lo que da testimonio el Espíritu Santo. Dice en Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Y solo en este versículo me quiero quedar en este momento, porque dice que es rico en misericordia por su gran amor, y ese gran amor lo vemos, como dije hace momentos, lo vemos que está
desde la creación, ¿verdad? De todas las cosas, hecho de la nada. Ahí está el gran amor que hizo al hombre para darle autoridad sobre todas las cosas que fue hecha, ¿verdad, hermanos? Amén, hermanos. Como decía, en eventos alrededor de nuestro mundo, en los eventos alrededor de nuestro mundo y nuestros tiempos antiguos, hay mucha desesperación, hay incertidumbre, hay hambre, ¿verdad? Y no solamente se recuerdan ustedes hace años que había una gran hambruna en Etiopía y los niños muriéndose de hambre que hasta les podían ver las costillas tan pegadas en la piel. No, hoy hay hambre por esta pandemia. Ustedes se han fijado que hasta el mismo presidente de Brasil no quiere dar ese balance, no quiere cerrar dar por decir un cierre prudente, así como están haciendo los otros países, para que no haya mucho contagio, al extremo que están muriendo 4.000 diarios solo en Brasil. Y eso es tremendo, porque llega a valerse solamente de las cosas que él puede dar en su autoridad, que él cree que es lo más correcto, pero sin la guía de Dios estamos perdidos. Y ahí lo vemos como un efecto de la soberbia, del orgullo, o del esfuerzo que él cree que tiene como autoridad. Si ustedes se fijaron en las noticias, vale la redundancia, cómo es la soberbia, el orgullo de esta presidenta de la Unión Europea, solo porque no le pusieron una silla igualita a los otros presidentes, creo de Turquía, la verdad no sé, sino que le dieron otro sillón y compararon visitas que habían hecho otros dignatarios allí. O sea que se vio menospreciada y a tal grado de que trataron de que si eran esta palabra fuerte que le ponen a los gobernantes, ¿verdad? Que son regidores o que son no sé cuál es la palabra política que le llaman, pero que son que no tienen atención para con los demás, y la trataron a esta mujer, que siendo de la Unión Europea, se sintió menospreciada. Y ahí va el orgullo vano, esa altivez que le crece al hombre, a la persona, porque no la toman en nivel de que debería de haber sido en su mente puesta, ¿verdad? Y a esto lo vemos también nosotros en lo que hemos visto de aquellos pastores de las megas iglesias. Creo que es una pareja originaria de Honduras. Los nombres, yo soy malo para los nombres, son originarios de Honduras, pero las iglesias están en Miami, así como en otros países. Sí, que se separaron, se divorciaron, pero ella, la esposa, quiere también poner su iglesia y tener sus miembros, y están en ese debate, él en su lado por siguiendo sus prédicas, su organización, más bien dicho, porque como que están en una mala doctrina, hablando solamente de prosperidad, pero más que todo está orientada a la prosperidad de ellos, lucrándose, ¿verdad, hermanos?, de los bolsillos de aquellos que son engañados, por las palabras manipuladas en la palabra de Dios. Y así vemos también de que, por ejemplo, vieron ustedes de que murió el rey Felipe de Inglaterra. Sin embargo, él al principio era del país griego, pero originario de los países de Europa. Y recordémonos que así como en el Antiguo Testamento hablaba de Salomón, casado con, cientos y cientos de reinas tuvo, ¿verdad? Y así de concubinas, que llegó a tener como 900, creo, en total. Pero son cosas que ya las toman ellos como para asociarse, ¿verdad? Que si está casado con un pariente ya son amigos, ya tienen mejores relaciones y no podía hacerse guerra entre otros. Entonces, esto de los matrimonios en las monarquías
viene dándose de los tiempos antiguos de Salomón. Es un ejemplo. Acuérdense que hasta él se casó con la hija del faraón de Egipcio en esa época. Y esta reina de Inglaterra se casó con él, siendo ella de Inglaterra y él de Grecia. Sin embargo, todos estos antes también en la época colonial se casaban los españoles con los franceses o los ingleses, etcétera, etcétera, en Dinamarca con los de Rusia, y eso era solo para hacer pactos humanos, pactos de gobiernos, pactos de monarquías para mantener una paz, para mantener una relación diplomática, más bien dicho. Sin embargo, vemos que el reinado del reino de Inglaterra la llevaba la reina. Sin embargo, ella lo heredó por el papá que era de Inglaterra, pero hoy lo ven a él que él estuvo más de rey de casero. Pero volvamos a los títulos, a lo que quiero llegar. A veces en las monarquías ha sido una tradición de que si hay un rey, hay una reina, ¿verdad? Pero en los países democráticos, si se elige un presidente, no se elige una presidenta, es la esposa del presidente, se le dice primera dama, o en el caso de que hay una presidente, no le van a decir primer damo, ¿verdad? Por decir, sino que no se ha elegido al esposo, se ha elegido a la persona, sea hombre o mujer, y para eso hay un vicepresidente que eligieron. Sin embargo, los títulos se manipulan a la mente de acuerdo a lo que ellos creen de que deberían de ostentar, y este es el grado en el que cayó, por ejemplo, esta presidenta de la Unión Europea, y esto lo vemos también, se recuerdan con Jezabel y el rey Acab en el Antiguo Testamento. Esta está en Segunda de Reyes, este libro en el que habla sobre esta Acab con la reina Jezabel, y acuérdense que por el pecado que cometieron, por el cultivo de uvas que tenía, por esa tierra de uvas que tenía ahí, ella tomó la firma, el sello y firma del rey Acab para quitarle y matar al dueño de esa tierra, poniendo 2 testigos falsos. Por esa maldad, el rey Elías fue que predijo cómo iba a morir, ¿verdad? Y ella realmente malversó, porque recuérdense que ella tenía también falsos profetas que adoraban a los dioses de Baal, ¿verdad, hermanos? Solo es un preámbulo de cómo todas estas cosas se le sube el orgullo, la altivez a las personas, y así lo vemos en diferentes medios nosotros alrededor, ¿verdad? Como esta presidenta de la Unión Europea. Fíjense que creo que siempre Dios ha tratado de que nosotros nos refugiemos siempre en Dios para que Él nos guíe. Fíjense que en este Salmo 46, ahí está el versículo 7, ahí está en la slide que está aquí, en la presentación, dice en el 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, y ese debe ser nuestra fortaleza y nuestro refugio en cuanto a todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y en el número 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, dice también, ¿verdad? Y así resambla aquí en el número 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra no sea removida, dice, aunque la tierra sea removida y traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas, dice, y tiemblen los montes a causa de braveza del río, de sus corrientes alegran la ciudad de Dios y el santuario de las moradas del Altísimo. O sea que Dios está todo, dice en el 5, Dios está en medio de ella y no será conmovida, y Él es nuestra fortaleza en cuanto a todas las cosas que existen a nuestro alrededor.
Y nosotros lo vemos en diferentes versículos. En este 1 Samuel 2, en el cántico de Ana, dice, cuando se recuerdan de Ana, madre del profeta Samuel, ¿verdad? Hizo un canto de gozo, de alegría, alabando a Jehová porque le había quitado ese castigo de no ser madre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que expresa ahí en el versículo 1? Dice: mi poder se exalta en Jehová, mi boca ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto alegré en tu salvación, por cuanto me alegré en tu salvación, dice, ¿verdad? Porque ella era humillada por la otra mujer que tenía el esposo, ¿verdad? Dice en el 2: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Y ella es el refugio que ella buscó. Se recuerdan que ella fue a orar al templo, al lugar santo, para que le diese un hijo, y ahí está la exaltación de ella. Y dice que esta es la parte en Mateo 24:3 que leyeron hace días la hermana Manira, si no me equivoco. Y dice, vamos a leer el versículo 3, Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, sí, ahí está, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, dice. Se fijan acá que son los discípulos que son los que se acercaron aparte. Se están hablando solo los discípulos y Jesucristo. Ahí pongamos atención. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y así como hemos visto que lo han anunciado incluso en noticias, en videos, ¿verdad? Yo ni siquiera vi solo vi que lo pusieron en la página de WhatsApp de la iglesia, pero no vi el contenido, porque aquí está escrito en la palabra, ¿verdad? Lo que vamos a leer más adelante. Y así ya sabía yo que en unos documentales, ni siquiera cristianos, sino que en unos documentales de unos cristos que habían aparecido, que todavía están vivos, que está en Inglaterra, el otro en Rusia, y se hacen llamar que son el Cristo. Y no es de extrañarse que salga otro en Israel o en otro lugar. ¿O se acuerdan de aquel que era de Puerto Rico y se murió? Y eso no es nuevo. Entonces eso va a ser de lo más normal, que no hay que, dice su palabra, como vamos a leer, que no nos turbemos, que no pongamos atención, porque son cosas como normales, ¿verdad? Solamente para poner atención a las señales de la final de los tiempos, como los terremotos que hablamos al principio, de las hambres, de las pestilencias. Amén, hermanos. Dice su palabra. En el 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin. O sea que tienen que seguir sucediendo las cosas, como dije al principio, porque tienen que suceder las cosas en nuestro tiempo, así como en los tiempos de nuestros padres y en los tiempos de los padres de nuestros padres. Y eso va a ser lo más normal, pero son señales como que vemos el cielo estrellado, o un cometa, o un eclipse, ¿verdad? Que podrían, si las mencionar acá, son señales que él pone, ¿verdad? En las cosas. Dice en el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, que es lo que leía antes, ¿verdad? Pestes, tenemos peste ahora, que no podemos hablar el uno con el otro como normalmente hacíamos. Si antes pasábamos una gripe, o habían enfermedades más graves, pero no era tan contaminante como ahora. Ya cambiaron los tiempos.
esto nos está alertando que se estás acercando malos tiempos también, aunque ya habían peste. Pero esto es para recordar esta generación. Porque es cierto, hubo una guerra al principio de hace un siglo, en la Primera Guerra Mundial. Hubo una Segunda Guerra Mundial y todo el mundo estaba, aunque no en guerra, pero estaba enfocado en esas cosas. ¿Y cuántos terremotos no hemos visto? Ahí sale en una de las noticias en un tal isla San Vicente, que la verdad o San Vicente, no sé por qué hablan en inglés, y la verdad no sé dónde queda, pero eso es va a ser de lo más normal que sucediese, si sucediese aquí un terremoto o tantos huracanes como están prediciendo que van a haber más este año que el año pasado. Hay que tomarlo de lo más normal, solo para reflexionar y no olvidarnos de Dios. Y eso esa es la parte más importante en estos mensajes, que sea Dios nuestra fortaleza, que Él sea nuestro apoyo, que sea nuestro bastón, que por Él nos levantamos. Fíjense que se me viene a la memoria eso de que estamos hablando del equilibrio, este balance con Dios. Yo me acuerdo que el hermano Alfonso me hacía una expresión de admiración porque yo me ponía ese traje para meterme al agua, que viene con bote y traje impermeable, pero como es de una textura muy dura, uno tiene a veces, como por decir, tengo que apoyarme para meter un pie y luego el otro pie, pero él se miraba porque yo metí el pie izquierdo, me lo ponía y luego el derecho, pero sin apoyarme, sin nada. Y, o sea que es algo que quizás él, así como muchos, quizás pienso yo, que no se puede mantener muy bien en equilibrio porque balancea. Pero ¿qué pasó? Traté de ponerme mis zapatos empezando por el derecho y me desbalanceaba. Al contrario, si yo empiezo con el izquierdo, no, todo está en la mente. Y esas costumbres nos, así como de la falta de ese equilibrio en Dios, nos puede acarrear a caer en pecados mayores. Nos puede acarrear a que no soltemos esos vicios, o por decir esas malas mañas o esos malos hábitos que tenemos que traemos desde pequeño. El temor a cucarachas, el temor a arañas, el temor a una serpiente, por decir, y aquello que no se puede quitar, porque es un trauma, no sé, es como los que no han sentido un terremoto. Si yo siento otro, me va a tener en trauma otra vez, porque si le llaman el Valle de las Macas a mi país, imagínense. Yo desde pequeño había pasado en terremoto y es como que lo pongan dentro de una caja a uno y lo estén zarandeando. Y eso es tremendo. Eso, el trauma de cuando les conté de que estaba girando mi carro hasta 3 veces y luego el tráiler siguiéndome a mí así, yo de reversa. Quedan en la mente esas cosas, pero si no buscamos esa fortaleza en Dios, ahí es donde perdemos ese equilibrio, ese balance, y ese debe ser nuestra fortaleza. ¿Qué dice en el número 8? Y todo esto será principio de dolores. Imagínense, todo esto solo es el principio, ¿cómo será al final? Entonces nos entregarán a tribulación y os matarán, dice, como es lo que han pasado con muchos, incluso en estos tiempos como en tiempos pasados, ¿verdad? Los mismos apóstoles murieron. ¿Cuánta gente no ha muerto en Pakistán, en la India, en China, en Turquía, por predicar el Evangelio, ¿verdad? Y nosotros como que no ponemos mucha atención porque no nos damos cuenta en eso, ¿verdad? Y esas son las cosas que están acá y estaban sucediendo y seguirán sucediendo y van a seguir avanzando. Y dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice Jesucristo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Y aquí les está hablando a la gente común, hermanos. Aquí les está hablando a los discípulos, recuérdense. Eso es lo que les recalqué yo, de que no se les olvidara. Aquí les está hablando a los discípulos de él, les está hablando a los que ya saben de la palabra a través de él. Y nosotros que conocemos su palabra por la Biblia, esto es el mensaje hacia nosotros también. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, dicen.
y engañarán a muchos. Y se recuerdan de aquel falso profeta que se le apareció al profeta de Dios que está en el Antiguo Testamento y le dijo: ve a esta ciudad, da el mensaje acá, pero no te regreses por este camino, regrésate por otro, no comas ni bebas nada en el camino. Y se le apareció el falso profeta y le dijo: no, Dios me dijo que comieras en mi casa. Y recuerda, fue comiendo y pum, se lo comió el león. Solo lo mató, no se lo comió, solo lo mató. El león come por hambre, mata por hambre, no mata por matar, mata y devora. Pero ahí solo lo mató y Dios hizo el castigo, porque Dios mismo le hubiera dicho: sí, entra donde él. Entonces le engañó a un profeta de Dios. Entonces si se van a haber muchos profetas porque conocen de la palabra, conocen de la Biblia, pero son falsos profetas que pueden manipular la Biblia, pueden manipular la palabra, ¿verdad? Así como están haciendo en muchos lugares, y engañarán a muchos. Es decir, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto está hablando, recuerdemos, a nosotros. Está hablando de nosotros en general, de que conocen la palabra, ¿verdad? A pesar de eso, acuérdense la parábola del sembrador, ¿verdad? Que está en el Nuevo Testamento también. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, hermanos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero recuérdense, hermanos, de que Dios tiene un propósito en todas las cosas. Dios tiene un propósito por cada uno. Si Dios decide llevarse a uno y decide llevarse al otro, Él sabe por qué hace las cosas. Así como hizo la prueba con Job, ¿verdad? Tocándole la familia, tocando su piel, sus bienes. Pero Él sabe por qué hace las cosas, y no podemos juzgar a Dios porque Él permitió las cosas, porque se enfermó fulano de tal, porque se enfermó este hermanito, porque suceden estos eventos. Sin embargo, nuestra fortaleza debe estar en Dios, de que debemos confiar en Él a pesar de que estemos como Job en esa enfermedad. Así como permitió la muerte de Lázaro, pero Jesucristo lo revivió. Jesucristo lo sacó de los muertos ya de varios días. Y nosotros estamos aquí en esta vida que es la escuela, en esta es una pasada, como hemos dicho, porque nuestra vida está allá. Ese es el propósito de Dios, que Él nos quiere allá. Esto es temporal, ¿verdad? Y el propósito es allá, y debemos de soportar todas las cosas, aunque seamos débiles en las cosas y a veces se expresa más la boca que en realidad lo podamos soportar. Y sin embargo, tenemos que decirlo, pero para atesorarlo en nuestro corazón, que pueden suceder todas estas cosas, dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero recuérdense que todas estas cosas no vamos a ver las tragedias cuando venga Jesucristo, porque dice que primeramente va a resucitar a los muertos en Él, ¿verdad? Y luego los que estén vivos van a ser arrebatados y encontrarán a Jesucristo en el aire. O sea, todas las cosas que sucedan, Él sabe de qué nos va a proteger, ¿verdad? Solamente el que falle la fe quizás se podría quedar acá, que realmente aquí entró la palabra y aquí salió, ¿verdad? Y todas las tragedias que van a seguir con lo que está escrito, es una cosa que solo Dios nos puede cuidar de todas las cosas, porque no está en nuestro esfuerzo, como dijimos anteriormente, sino está en la gracia de Dios, en su bendición. En el mismo Mateo 24, en el 23, dice: entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Y lo que dije al principio, veo esto, dicen aquí, si esto ha sido desde hace tiempo, y yo lo había visto en videos también, y si vuelve a aparecer otro en los siguientes años, dice que no lo creáis,
Dice el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Nosotros, ¿verdad, hermanos? Amén, hermanos. Pero veamos aquí que dice, y falsos profetas. Aquí estamos con los falsos curas, por decir, con los falsos pastores, o llámese en apóstoles, o llámese el título que ellos se quieren poner, como dijimos, porque el ego del hombre sigue en un orgullo de ostentar cosas, ¿verdad? Si Dios ha puesto a una mujer profetisa, no va a ser profeta de su esposo. Es el llamado hacia ella, es el don que Dios le dio a ella. Si esta persona, sea hombre o mujer, tiene este título, pero no quiere decir de que el otro lo tiene. Pero siempre el hombre anda buscando ostentar más de lo que tiene, por orgullo, por vanidad. Todas las cosas existen en el hombre que eso es el enemigo, es donde ataca, ¿verdad? Su ego, su vanidad, de que puedes tener esto en riquezas, este trabajo, y el trabajo hoy lo tenemos y mañana no lo podemos tener, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y yo en el 25, ya os lo he dicho antes, dice. Ya os lo he dicho antes, dice. O sea que esto no es primera vez que se lo dice a sus discípulos, ya se los había dicho antes. ¿En qué momento? Ni me acuerdo yo. Y ni estaba ahí tampoco, pero no lo había escrito, hermano, para que no se me duerman. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. O sea, no vayamos, no nos movamos de aquello que ya está escrito en la Biblia, porque van a seguir viendo pestes, van a seguir habiendo terremotos, van a seguir habiendo guerras, van a seguir viendo más coronavirus, han habido las variantes, van a haber más enfermedades, van a haber más rumores de guerra, van a haber más cristos, falsos cristos, van a haber más falsos profetas, y van a hacer hasta señales y prodigios grandes, como dice aquí el 24, o sea, algo que ni siquiera hemos visto nosotros. A lo mejor parte un río en dos, no sé, pero dice grandes prodigios, va a ser sanidad, no lo sé, pero dice, no lo creáis. 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, dice. O sea, así no vamos a ver en qué momento, y recuerden que hay una parte en la que dice que ni siquiera los ángeles del cielo saben la hora, ¿verdad? Solo Él, el Padre y su Espíritu Santo conocen todas las cosas. Y así hay muchos engañados, ¿verdad? Más que todos los religiosos, prácticamente los religiosos, no los que creen en Cristo, sino que los religiosos que mantienen una religión. Quiero ver si lo puse en el slide, aquí no lo tengo. Pero entonces lo voy a llevar, hermanos, ya que no lo tengo en el slide, a Segunda de Reyes. Amén, hermanos. En Segunda de Reyes, capítulo 10. No tuve tiempo de ponerlo porque toda esta prueba, gracias a Dios, no ha fallado, ¿verdad, hermanos? Amén, hermanos. Yo me veo ahí en el cell phone. Así que, gracias a Dios está ahí. Según de Reyes 10, vamos a ir al versículo 18. Según de Reyes 10, versículo 18. Fíjense que en el capítulo 9 está la muerte de Jezabel, cómo murió. Y aquí está hablando en el versículo 18, solo para darle una introducción de quién es Jehú. Jehú, en el capítulo 9:1 dice que Jehú es un ungido rey de Israel. Él llegó a ser rey de Israel. Pero ¿quién era este Jehú? Era hijo de Josafat. Y según los versículos anteriores, Josafat, acuérdense que era el amigo, por decir, el que había hecho como sociedad
entre el reino del norte y el sur con Acab, ¿verdad? Y Jehú llegó a ser rey, ¿verdad? Cuando habían muerto ya su padre Josafat. Y aquí en el versículo 18 dice que él extermina el culto de Baal. Y aquí hay un ejemplo de cómo los religiosos, ¿verdad? Estoy hablando religiosos en general, son engañados incluso por sus mismas cosas que ellos practicaban. Y vamos a leer brevemente para que vean ustedes el ejemplo, porque como dije en el pasado así como en el presente, las cosas se dan tremendamente y no ponemos a veces atención a que esto esté escrito. Dice: después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal. Que acuerden, Acab el rey casado con Jezabel, que eran malos, hicieron maldad, ¿verdad? Sirvió poco a Baal. O sea, aquí está vendiendo las palabras. Baal, acuérdense que era el dios falso, ¿verdad? Mas Jehú lo servirá mucho, dice. O sea, daba a entender de que él quería servirle a Baal. Dice: llamadme pues luego a todos los profetas de Baal y a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, dice, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá, dice. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal, dijo. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese, y entraron en el templo de Baal. Y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo el que tenía cargo de las vestiduras: saca vestiduras para que todos los siervos de Baal. Y él los sacó vestiduras, y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal. Y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. O sea que no tenemos que ver nada con los siervos de Dios, ¿verdad? Solo querían ellos, que creían en esa altivez. Hoy somos los sacerdotes de Baal. Nosotros estamos protegidos por ese Dios falso, aunque para ellos era verdadero. Y dice el 24: cuando ellos entraron para hacer sacrificio y holocausto, Jehú puso fuera 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después se acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia, a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos en los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron las estatuas de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Poder de Dios utilizó a este Jehú. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Hasta ahí lleguemos, hermanos, porque solo era el ejemplo. Ven cómo hasta pueden ser engañados estos religiosos que sabemos que adoraban a imágenes, ¿verdad? Y ustedes podemos verlos en nuestros tiempos. ¿Quiénes adoran a imágenes? ¿Quiénes adoran en otros países al Buda? A todos estos de la India que tienen miles y miles y miles de dioses. Si ya no digamos los que adoran a estatuas, ¿verdad? A imágenes, etcétera, etcétera. Y fíjense que en el 11 vemos un ejemplo, hermanos, para no alargar mucho el tiempo, porque hay que orar. En el capítulo 11, aquí está un ejemplo de alguien, así como Jezabel llegó a manipular el poder de su esposo Acab, que era el rey de los israelitas. Aquí habla de una tal Atalía, que llegó a ser reina, y este era
dice en el 1, dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, que fue rey, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real, pero Josafá, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama y a la cámara de dormir, y en esta forma lo mataron, dice. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Y ven cómo llega el ostentar a tener ese poder que no había sido designada para ella, tomando el reino de su hijo, tomando el reino de que no le correspondía a ella, sino que ella pudo haber dicho, busquen al profeta de Dios para que elija el nuevo rey. Sin embargo, no quería soltar ese puesto, ¿verdad? Y ostentarse reina. Y ahí es donde cayó en pecado, porque más adelante, si ustedes siguen leyendo, la mataron. Y no la mataron cerca del lugar santo, sino que tuvieron que sacarla, ¿verdad? Y eso está casi en el versículo 15 y 16. Dice, mas el sacerdote Joaída mandó a los jefes de centenas de gobernantes del ejército y les dijo, sacarla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matarlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Y abrieron pues, pasó, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, ahí la mataron. Y ahí terminó el ostento de esa puesto que no le correspondía a esta mujer, porque Dios había designado, acuérdense, y a él no se le escapa nada, que solo iba a tener reyes, ¿verdad? Y ungidos. No dijo que iba a tener reinas, sino que entre los hijos, pero recuérdense que Israel siempre es algo de tener el nombre masculino, y en su promesa estaba tener un rey, no una reina, y sin embargo ella tomó mano, haciendo maldad, haciendo corrupción en el puesto que ella, por título, como dijimos al principio, monárquico. Si él es rey, yo soy rey y puedo mandar. Sin embargo, no podía hacerlo porque el del título ganado era el rey, ¿verdad? Y este es uno de los ejemplos, como vemos, así como lo vemos en la actualidad, que les dije yo, de esta presidenta del europeo, y pueden haber así más lugares en todos lados. Solo es como ejemplo de que Dios nos habla de las cosas que están escritas en la Biblia, que se nos reflejen en estos tiempos. Y de esta manera nosotros debemos tener ese equilibrio, esa paz, ese gozo solo en Dios, en todas las cosas que sucedan a nuestro alrededor. Nuestro gozo debe estar en nuestro corazón, a pesar de que hoy han puesto ya nuevo cierre de que no salgamos, ¿verdad? Que solo para los efectos de ir al súper o medicina o a caminar por ejercicio o una cita médica, pero nuestro gozo debe estar acá. Y yo me acuerdo que me iba a veces, antes cuando me aburría, me iba a pescar hasta yo solo cuando no iba con los hermanos, con el hermano Martín y el hermano Alfonso, y yo me iba solo para contemplar la belleza de Dios, aunque yo no agarraba nada, pero veía ese río, esos cielos y toda la grandeza de Dios. Pero como dije, todo está aquí, que nuestro equilibrio debe estar en nuestra fe, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, de que Dios es nuestro gozo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra paz. Y aunque estemos encerrados en las casas, aunque estamos en esta situación de que no debemos acatar las leyes, nuestro gozo, nuestro equilibrio, nuestra fuente de gozo, nuestra paz debe ser siempre Jesucristo. Y ese era el mensaje de ahora, mis hermanos. Ese era el mensaje de ahora. Hay una petición, ¿dónde está? Aquí. Oremos por el hijo del pastor Abel. Este hijo del pastor Abel se llama Samuel, y lo llevaron con
el virus del COVID para el hospital. Es lo que me han pedido acá, que pongamos en oración. Samuel, malito para los nombres, sí, que Samuel, para que no se me olvide. Entonces, hermanos, cerremos nuestros ojos y démosle este tiempo a Dios para que toda esta transición sigamos adelante en la bendición de Dios, que Él sea nuestra guía, nuestra fortaleza, nuestro gozo, nuestra paz, que Él sea a nuestro apoyo en todo, tanto espiritual como en las cosas materiales, que Él vea por nuestras enfermedades. Padre Santo, Señor bendito, a ti, Dios mío todopoderoso, se hace el honor, la honra, la gloria. Gracias, Señor Santo, por este tiempo. Gracias porque tú has controlado todo, Señor. Gracias porque tú eres el que pone el mensaje en los corazones, Señor. Perdona, Señor, mis imperfecciones, mis debilidades, Señor. Perdona, Señor, si en algo fallé, Padre Santo, en el mensaje. Seas tú tocando esos corazones, Padre Santo, para lo que tú querías, Señor, que reflexionara principalmente a mí, Señor, y a todos nosotros, a todo aquel que se conecta, Padre, para que tú los fortalezcas, les des esa fe, Señor, en ti, que todo lo que sucede, Señor, tú estás protegiendo alrededor de nosotros de un accidente, de todo peligro, de toda enfermedad, que tú permites las cosas, Señor, es por algo, Padre Santo. Desconocemos toda tu sabiduría, Señor, y por qué haces las cosas, Padre. Tú eres grande y poderoso y buscamos de tu misericordia, porque el poder de hacer las cosas los tienes tú, no lo tenemos nosotros, Señor. Solo seguimos tu palabra que dice: oremos los unos por los otros, consolémonos los unos a los otros, exhortémonos los unos a los otros, ayudemos al prójimo, busquemos a Dios en paz, Señor. Esa es tu palabra, y que busquemos todo mediante Jesucristo, Señor. Que así como tú perdonas nuestros pecados, también tú nos ayudas, Señor, en nuestras angustias y desesperaciones, en nuestras enfermedades, Señor. Ponemos en tu mano, Señor poderoso Santo, que bendigas a todos nuestros familiares, Señor, en cada uno de nuestros países, a cada uno de los familiares allá en Cuba, Señor, en Estados Unidos, Padre Santo, aquí en Canadá, Señor, en México, Padre Santo, tanta gente que está cruzando en esas zozobras, Señor, aguantando hambre, miedo, Señor, muerte, Padre Santo, abuso, Señor, del inocente, Padre. Tú eres grande y poderoso que protege, Señor, al que te busca, Señor, arrepentido, buscando de tu misericordia, Señor. Bendice a todos aquellos en Centroamérica, Señor amado, en Guatemala, en Honduras, El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, Padre Santo, en Panamá, Señor. Así como en Sudamérica, Padre mío bendito, en Perú, en Colombia, en Ecuador, Señor, en todos nuestros lugares, Señor, donde todo aquel que busca misericordia, tú puedes ser hallado, Señor. Grande y poderoso eres tú, Señor, porque tú eres el que ve por los que están enfermos. Tú eres el que fortalece, Señor, nuestros huesos, nuestros músculos. Tú, Señor mío bendito, es el que provee el alimento, Señor. Y tú provees tu palabra, Señor Santo, en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo, porque tú moriste en la cruz por mis pecados y porque tú revelas tu palabra para seguir de ti, Señor. Al único que nos has dado, oh Dios, a Jesucristo, el único modelo, porque no debemos seguir al hombre, Señor, sino que solamente a Jesucristo. Y todo está escrito en la Biblia desde el principio de la creación de las cosas, Señor mío. Hablando de Jesucristo, Señor, escrito en los salmos, escrito por los profetas, dónde iban a nacer y dónde iban a morir y cómo iban a morir, y todos los eventos que sucedieron están escritos cientos y cientos de años antes, Señor. Tú eres grande y poderoso que conoces cada uno de los corazones, Señor. Tú ni siquiera despreciaste, Señor, a David, que era el pequeño, el octavo, el más pequeñito que estaba cuidando las ovejas, Señor. Tú puedes cuidar de todos los pequeñitos que te buscan a ti, Señor Santo. Seas tú glorificado, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Bendice, Señor, por las oraciones que se han hecho a través de esta semana, Padre Santo. Por Samuel, el hijo de este pastor, Padre mío bendito. También me acuerdo, Señor, de unos familiares de Francisca y de Luisito, Señor, por que están
caminando, Señor, hacia la frontera, Padre, para que seas tú, Dios mío, el que los lleve conforme tu propósito, Señor, conforme tu voluntad, conforme tu bendición, Señor. Seas tú bendiciendo a cada uno de los que están enfermos, Señor, que tú fortalezcas, Señor, esa presión arterial, Padre Santo, que tú reduzcas, Señor Dios mío, ese alto contenido de colesterol, ese alto contenido de azúcar, Señor, ese Alzheimer, Padre Santo, ese Parkinson, Señor, esos dolores musculares, esos dolores de huesos, Padre. Seas tú, Señor, corrigiendo esas columnas, esos cuellos, Padre Santo, dando movilidad en las piernas, fortaleciéndolas, Señor, quitando dolores en los brazos, Señor Santo. Seas tú, Señor, haciendo bendición en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nuestros familiares, Señor. Y tu palabra, que es más fortificante que todas las cosas, que es vitamina a nuestra alma, Señor, que no se aparte de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Gracias a ti, Padre amado. Bendice a cada uno, Señor. Seas tú glorificado, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y esa es nuestra fe. El que está sentado a la diestra de tu trono, el que murió por nosotros, por nuestras cargas, Señor, por nuestros dolores, Señor. Eres tú, Dios mío, glorificado. Gracias, Señor bendito. Bendice, Señor amado. Tú tienes el poder de hacerlo. Y gracias, Señor, si hallamos misericordia en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Y seguimos. Este era el like que iba a poner yo en la transmisión para que veamos. Como dije, estaba preparando todo esto, pero Hay una fuente en mi